Bueno, pues es un placer volver a retomar el congreso que inaugurábamos ayer de esa forma tan bonita y de presentar en esta mañana a don Javier Grijalva Pérez, sacerdote diocesano de Toledo, es doctor en teología por la Universidad de Navarra, summa cum laude por unanimidad del tribunal, y licenciado de Teología, especialidad en Historia de la Iglesia por la Universidad Eclesiástica San Dámaso y licenciado en Estudios Eclesiásticos. Es abogado, tiene un máster en abogacía y graduado en Derecho, premio extraordinario al mejor expediente, doctorando en Derecho, miembro de la Asociación Española de Mariología en la condición de ecónomo y miembro de su junta directiva, y miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Penal y de la Fundamentación Internacional de Ciencias Penales. Desarrolla su ministerio actualmente en la diócesis de Getafe, en concreto en el Colegio CEU San Pablo de Montepríncipe, y capellán en la Fundación Jesús y San Martín, y profesor ordinario del Centro de Teología de Getafe de la Universidad San Dámaso, profesor de UNIR y de la UNED, y también autor de numerosos artículos de Mariología y Teología, y autor también de bastantes y hermosos artículos de investigación. En el programa del Congreso ha pedido disculpas por no poder estar aquí don Juan Miguel Ferrer, tiene un problema familiar que le ha llevado a estar en estos momentos en Francia y no ha podido asistir, pero vamos, a todos por el currículum leído, pues sabemos que ha dejado un muy buen suplente y por lo tanto nosotros estamos encantados a don Javier de estar aquí. Me decía que estaba encantado, ha podido ver el altar que hemos dedicado al altar de culto a la Virgen del Carmen, y a ella, a la Virgen del Carmen, encomendamos toda su labor pastoral y toda su labor científica y teológica en el campo que le corresponde. Pues, don Javier, muchas gracias por estar aquí y tuya es la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, ahora sí. Muchísimas gracias, por supuesto. A nivel, lógicamente, artístico, podríamos decir que soy un trampantojo de don Juan Miguel Ferrer. A nivel más, de alguna forma, más prosaico, sería como una especie de telonero. En todo caso, asumid con paciencia, y esto de alguna forma es un ofrecimiento más, que siempre conviene hacer algún sacrificio, prescindiendo de la presencia de aquel que estaba previsto y, lógicamente, cargando con lo que el Señor os ha puesto en mi camino, pero verdaderamente dando gracias a Dios de poder estar en este Congreso Diocesano Mariano, que el mismo don Juan Miguel Ferrer me pidió el pasado domingo, y evidentemente no se puede decir que no. Ayer por la noche le mandaba un correo electrónico mandándole la conferencia para que diera su placet, para que lógicamente saber si estaba caminando por buen itinerario o no, y me pidió por favor que os transmitiera su saludo más cariñoso y por supuesto sus disculpas por no poder estar él presente aquí, pero bueno, él confiando en el buen hacer, no sé, espero del Señor y no el mío, pues de alguna forma pues recibía con agrado lo que hoy os voy a ofrecer. El título de la conferencia de esta mañana es profundizar en lo que es el sentido de las coronaciones canónicas, de las coronaciones de las imágenes de la Bienaventurada Virgen María. He sabido, y cuando prácticamente comenzaba mi andadura esta mañana, aquí entre vosotros, que Mocejón tiene patrona, pero la Virgen del Carmen tiene reina. Desde hace muchos años, el pueblo santo de Dios, que peregrina, que camina aquí en Mocejón, la parroquia de San Esteban, en la persona de su párroco, don Pedro, y de su vicario parroquial, en las religiosas, las personas que lo integráis, y la cofradía de la Virgen del Carmen, habéis pedido una y otra vez que se coronase canónicamente a la bellísima imagen de Nuestra Señora del Carmen. El único problema que vais a tener es si va a estar más hermosa con la presente aureola que con la corona, pero bueno, eso el día 6 lo juzgaréis. Esta celebración supone verdaderamente el reconocimiento de toda la Iglesia
a una profunda y sincera devoción que ha calado en el corazón de este pueblo, de todos y cada uno de vosotros, sus fieles devotos, y que verdaderamente abarca una cierta universalidad, traspasando sin duda más allá de las fronteras locales, hasta llegar hoy a abrazar a Alcorcón, a abrazar a Getafe, que estoy aquí presente, y a abrazar a otros muchos hijos que verdaderamente se acercarán. Por todo ello, queridos amigos, queridos devotos, reconozco y confieso que me llena de gozo y me uno verdaderamente a vuestra entera y completa alegría, sabiendo que la Virgen del Carmen, ya coronada en el cielo, va a recibir de vosotros, sus hijos de Mocejón, la corona más preciosa, que ya la está recibiendo. Y esa corona es la que constituye vuestra filial devoción, vuestro amor sincero, completo e íntegro a la Madre de Dios y vuestra vida cristiana y compromiso evangelizador. Para no desesperar, ya os anuncio que tiene 3 partes la conferencia de hoy, de tal forma que podéis ir tachando conforme vaya diciendo la primera terminada, diréis, ya queda otra menos. La primera da como título, es un modo de introducción, unos apuntes históricos, es decir, cuándo de alguna forma arranca, cuándo comienza el origen de las coronaciones canónicas. La coronación canónica de las imágenes de la Bienaventurada Virgen María es sin duda, como todos podéis intuir, una de las formas más solemnes y peculiares del culto a la Madre del Señor. Sin embargo, la coronación de una imagen de la Bienaventurada Virgen María no es una celebración antigua, ni mucho menos. Es uno de estos ritos litúrgicos católicos que instituyen a partir del siglo XVII y que se va incorporando de modo progresivo a la liturgia romana, sobre todo a partir del siglo XIX, con una finalidad: resaltar, potenciar la devoción a Nuestra Señora. El rito pretende, y así lo explicaremos en la segunda parte, subrayar la devoción por una determinada imagen, por una determinada devoción, y consiste, como es evidente, en la imposición de una corona, en el caso de vuestra parroquia Mocejón, de 2, espero, si no me lo dice don Pedro, lo contrario, una primera corona al niño y después una corona a la madre. El origen, por tanto, se sitúa en el siglo XVI, cuando los hermanos capuchinos, como culminación de aquellas misiones evangelizadoras, conocidas luego como misiones populares, recogían joyas como símbolo de conversión y desprendimiento, que luego se fundían para confeccionar a partir de ellas una corona para la Virgen. Por tanto, en el origen remoto, histórico, de la coronación de la Virgen, vemos unido estrechamente la relación entre la corona y la conversión y la vida de fe de los fieles. Algo que en el actual ritual, como vamos a ver, se insiste de manera profunda. En concreto, el nacimiento se encuentra en las predicaciones de un fraile capuchino, Fray Jerónimo Colucci, que vivió en el siglo XVI, el cual durante toda su vida se dedicó a predicar y realizar su labor pastoral por distintas regiones de Italia, dando término a su predicación con la imposición de una corona a las distintas advocaciones de María. Por eso, este fraile recibió el apodo del apóstol de la Madonna. La primera imposición canónica a una imagen de la Virgen fue en 1631, que nadie se agobie en exceso, que no voy a preguntar luego ni fechas, ni voy a hacer un cuestionario. Fue de manos de don Alejandro Sforza, conde de Borgonovo, fiel seguidor de las prácticas de este capuchino que os acabo de referir, el que dispuso en su propio testamento que buena parte de sus fieles fueran a parar a la reverenda fábrica de San Pedro en Roma para promover la coronación de las imágenes de María por todo el mundo, y para lo cual procura la fundación de una obra para darle orden y realce. Me decía un amigo en una ocasión, donde no hay orden, hay desorden. Bueno, pues el conde pretende que haya orden y realce a las coronaciones de María, guardando una memoria, un registro de las distintas coronaciones en la ciudad de Roma. La primera imagen coronada fue la Madonna de Efebre en la sacristía de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Gracias a la fortuna de este conde, se estableció el capítulo de San Pedro como el órgano competente para establecer las distintas coronaciones. De esta forma, gracias a su impulso y hasta el siglo XIX,
se celebraron distintas coronaciones, sobre todo en Italia. En Roma fueron más de 300 las imágenes coronadas, y entre ellas destaca, por supuesto, la coronación de Santa María la Mayor de Roma, el 15 de agosto de 1837. La particularidad de esta coronación es que fue el inicio del ritual de las distintas coronaciones que se llevarán en lo sucesivo. Y más importante aún, que este ritual se incorpora en 1897, lo cual, provocado la incorporación al pontifical romano, hace que la celebración de coronaciones se extienda por todo el mundo católico. En España hay que esperar un poco, y no llegó la coronación canónica de una imagen hasta el último cuarto del siglo XIX. En concreto, las dos primeras imágenes coronadas fueron Nuestra Señora de Veruela, en Aragón. Si alguno conserva la memoria de la ordenación episcopal de don Demetrio, yo nunca he pasado más frío que entonces. No sé cómo el Espíritu Santo pudo aparecer, porque yo estaba helado en el monasterio de Veruela. Fue la primera coronación allí en el monasterio de Veruela, y la siguiente fue Nuestra Señora de Montserrat, en Cataluña. Ambas en 1881. Después sí se sucederán muchas otras coronaciones por España y por América Española. El ritual, tal y como lógicamente lo acabo de describir, permanece desde el siglo XVII hasta el siglo XIX sin apenas variaciones, salvo en lo que tiene que ver con los distintos lugares de veneración y con la exigencia de un requisito que empieza a aparecer, a saber, que la imagen de la Virgen que va a ser coronada tiene que tener al menos 50 años de antigüedad. Poco a poco, y gracias al ritual, empiezan a sucederse dos distintas coronaciones: la coronación pontificia y la coronación diocesana. ¿Depende de qué? De la instancia o autoridad que las realiza. Cuando es el Papa el que concede la coronación, se llama coronación pontificia, así por ejemplo la Virgen de Fuensanta, el 24 de abril de 1927. En cambio, si es el obispo diocesano el que la concede, se llama coronación diocesana. La competencia es del mismo para conceder que las imágenes de la Virgen sean coronadas. Inicialmente esta coronación dependía del capítulo de San Pedro, que os he referido anteriormente, pero gracias a una reforma que establece el Papa San Juan Pablo II, empieza a promover que el obispo tenga competencias propias, sin necesidad de contar con permiso del capítulo de San Pedro, para poder juzgar el expediente y por tanto aprobar la coronación canónica. De este modo tenemos hasta 3 tipos de coronaciones: la coronación pontificia, establecida y otorgada por la Santa Sede; la coronación diocesana, que es la que vamos a celebrar el próximo 6 de mayo, Dios mediante, aquí en Mocejón; y la coronación litúrgica, la que por ejemplo tiene la Virgen de las Angustias, es decir, la que no necesita de permiso alguno, que la realiza cualquier eclesiástico, incluso hasta yo mismo, y puede ser elevada en su caso al rango de coronación canónica. Primer punto de esta primera parte: origen. Sobre todo el establecimiento de las coronas a la Virgen, sobre todo empieza a tener su desarrollo a partir de la escolástica, por un argumento clave propio de la teología y de la espiritualidad, que es María asociada a la obra salvífica de su Hijo, a partir de 2 argumentos: la condición de María como Madre de Dios y la participación de María en la obra de la redención. Así San Pedro Damián llama a Santa María Reina del mundo, dominadora. Amadeo de Lusán, en sus homilías marianas, profundiza en su dignidad real. Eazmero de Canterbury profundiza y aporta una doctrina completa sobre la realeza de María, a partir de 2 fundamentos que se convertirán en clásicos: María Reina por ser Madre de Dios y María Reina por ser cooperadora a la redención. De tal manera que, como dirá Eazmero, por su dignidad y función, ella tiene la condición de ser nueva criatura. Ricardo de San Lorenzo avanzará con un tratamiento, un estudio más científico y escolástico, y dedica un capítulo entero a presentar a Santa María como reina, adornándola con títulos como señora, emperatriz, dominadora. Da 3 fundamentos: María Madre, María Esposa, María Socia del Verbo encarnado. San Buenaventura, a partir del Salmo 44, versículo 10, nos dirá: ella es reina porque lleva la misma diadema y el oro del rey. Dirá San Buenaventura: Regis Mater
Regina es. Este es el salmo que le servirá también a Santo Tomás de Aquino para señalar que Santa María está ornada de la misma divinidad como Madre de Dios. Pseudo-Alberto Magno, en las cuestiones de Mariale, apunta que Santa María es reina del único y universal reino de su Hijo y reafirma los dos argumentos clásicos, maternidad divina y cooperación a la redención, enfatizando, por tanto, el tema de que el dominio de María es un dominio de misericordia y que por estar sentada a la derecha de la Trinidad posee una misión universal. El pueblo cristiano, es decir, vosotros, habéis tenido un protagonismo esencial en la realeza de María, de tal forma que el pueblo cristiano ha visto, ha redescubierto constantemente a María con una aureola de belleza, grandeza y potencia. Y vais provocando que estos títulos, este reconocimiento de María como reina, penetre en tres ámbitos. En la liturgia, con el cántico del Salve Regina, del Regina Coeli; en la piedad popular, a través de las letanías y del quinto misterio glorioso; y en el arte, a través de la coronación de María. Evidentemente, la gestación de las letanías que hoy gozamos fue lenta. Hubo y hay en las letanías un doble aspecto, de alabanza o elogio, y otro aspecto de invocación o deprecación. Las fuentes doctrinales, a partir de las cuales se elaboran las letanías, fueron varias. La Sagrada Escritura, con citas a María como Madre de mi Señor, por parte del Arcángel; la Visitación; las homilías patrísticas, las famosas Caritas Tomei, a partir del Concilio de Éfeso, que definen a María como Madre de Dios; los himnos marianos, como el Acacistos; las Laude Marianae, es decir, aquellas poesías que dedican autores marianos para ensalzar la grandeza de María, muchas de ellas inspiradas en el misterio de su Asunción; y las propias oraciones compuestas a Santa María. Entre ellas es merecido llamar aquí la atención de San Ildefonso de Toledo. En el siglo XII comienzan a aparecer las primeras letanías marianas, que son el antecedente previo de las que hoy tenemos. Y en 1531 aparecen ya el uso de estas letanías en el santuario de Loreto, donde un coro de niños cantaba las letanías a Santa María cada sábado, como habéis hecho vosotros, y habéis provocado el milagro de que llueva. Solamente Mozajón es capaz de hacer algo así. Los papas, evidentemente, van legislando sobre el uso de las letanías y fueron añadiendo a lo largo de los siglos distintas invocaciones, a saber, Auxilium Christianorum, en agradecimiento a la batalla de Lepanto; Mater Immaculata, por el movimiento inmaculista en España; Regina Concili, con León XIII; Regina Pacis, con el Papa Benedicto XV, el Papa entre las guerras mundiales; Regina in Caelum Assumpta, gracias a Pío XII; Mater Ecclesiae, con Pablo VI; Regina Familii, con San Juan Pablo II. Por lo tanto, es evidente que es el medievo, la época medieval, en la que se va fraguando esta dignidad real de María, una época evidentemente marcada por el feudalismo y en cuyo contexto escolástico se va profundizando en la función materna, intercesora y apostólica. Pero no queda ahí. Los inicios de la Edad Moderna, la época barroca, van sirviendo para una verdadera difusión de la piedad mariana que permea en el culto litúrgico y en la piedad popular, dándole un carácter universal, lo cual desemboca en los dos últimos siglos en un movimiento en pro de la realeza de María, con un fuerte incremento del magisterio, la piedad, con intervenciones de los papas, los concilios, las nuevas congregaciones marianas, y en los últimos años con un verdadero despertar del fervor mariano que verdaderamente solventa unos años de silencio, de turbación y de cierto retraimiento. Todo ello desemboca en Pío XII, que escribió la Munificentissimus Deus, en la que presenta a Santa María como reina, que entra en el Palacio Celeste y que se sienta a la derecha del Divino Redentor. La presenta como nueva Eva y se le proponen los dos motivos de su realeza, maternidad divina y colaboración apostólica. El mismo Papa instituye la fiesta de Santa María Reina con la encíclica Ad Coeli Reginam y confiere, por tanto, un sello de oficialidad y definitividad a la misma. Segundo apartado, la coronación como acto eclesial, coronación pontificia. A las imágenes de Santa María se les va tributando, se les va concediendo
una veneración como verdadera augusta Madre de Dios. Los fieles van confesando que Santa María, elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste, merece el título de reina por ser Madre de Cristo, Rey del universo y asociada a aquel que con su sangre nos ha salvado. Por ello, la coronación canónica, inicialmente aprobada por la Santa Sede y que suele contar con un breve pontificio, y que, lógicamente, el Papa celebró algunas de ellas, pero la mayoría solían tener presente un legado pontificio. El rito no se promulgó, como os he dicho anteriormente, hasta el año 1897, aunque antes ya sí que hubo alguna coronación. En todo caso, este ritual nos presenta una oración de bendición, una imposición de la corona, siguiendo las normas de este ritual, y que todas las coronaciones se van ciñendo a este ritual, y todas ellas sometidas a la aprobación de la Santa Sede. En todo caso, la coronación canónica preveía el requerimiento previo de un expediente que se mandaba a la Real Fábrica de San Pedro. Unas veces lo aprobaban, otras veces no. Necesitaban de un breve pontificio y de un legado. Antes era la Santa Sede la única que juzgaba la conveniencia, por eso el título de coronación pontificia, que la podía hacer el Papa directamente o, como os acabo de referir, la mayoría de las veces con un legado pontificio. El Cabildo de Canónigos de San Pedro aprobaba el expediente, tramitaba la coronación y pedía al Papa que aprobara el breve pontificio. 3 eran los requisitos de una coronación pontificia, a saber, el primero, una amplia devoción, el segundo, una imagen antigua y el tercero, que fuera de oro. Evidentemente, esta última condición se ha suprimido en el actual ritual y la devoción y la popularidad han sido los motivos fundamentales en el actual ritual, sobre lo cual el obispo, en este caso el arzobispo, juzga sobre la idoneidad pastoral de una coronación canónica. No es necesario que la presea sea de oro, como dice el actual ritual, que nos dice: la diadema corona que se ponga una imagen ha de estar confeccionada en materia apta. Sin embargo, evítese la exagerada magnificencia y fastuosidad, así como el deslumbramiento y el derroche de piedras preciosas. No os haréis ningún problema, el ritual dice: esmérese. Si le habéis puesto piedras preciosas, bendito sea Dios. No va a venir nadie a reclamaros nada. No he visto la corona, pero vamos, que cuanto mejor y más bonita sea, mejor para todos. Antes de la publicación de este ritual, el Papa San Pablo VI ya publicó motu propio para que fuese el obispo diocesano el que reuniera y que aprobara los requisitos para su aprobación, para evitar el trámite largo, complicado y a veces difícil de que fuera el Cabildo de San Pedro el que lógicamente llevara a cabo el expediente, con la dificultad lógicamente de las comunicaciones. Entonces no te enviaban un WhatsApp con una foto diciendo ¿cómo va el expediente? ¿Va bien? Ok, pues no. Entonces lógicamente todo esto demoraba mucho el expediente. La reforma del Papa San Juan Pablo II hace que sea el obispo el que en primer lugar remite el expediente y en su caso incluso lo apruebe, aunque se prevé que todavía hoy pueden haber coronaciones pontificias, que en este caso sí la lleva ya directamente a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, salvándoles de los muchos quehaceres al Cabildo de San Pedro. Tercer apartado, coronaciones litúrgicas diocesanas, es decir, la que vais a hacer vosotros, Dios mediante, el 6 de mayo. En este proceso, evidentemente, de una piedad multisecular y en el cual se busca de alguna forma que el pueblo y evidentemente la autoridad valoren este acto como un acto de devoción, unida en definitiva a una práctica que procura unir a la Iglesia de Jesucristo a María, la Santa Sede ha previsto, a partir de la reforma de Juan Pablo II, que la coronación canónica la puede celebrar el obispo diocesano y que no solamente tenga la iniciativa y tenga que remitir el expediente a aquel capítulo de San Pedro, sino que sea el mismo arzobispo, el mismo obispo, el que juzgue, apruebe y realice la coronación. ¿Cómo se prepara una coronación canónica? Primero, con una formación doctrinal. Los miembros de la asociación, en este caso la Hermandad, su presidenta, que me ha saludado antes de la conferencia, me piden que se debe estudiar por parte de los hermanos de la Hermandad y de la parroquia. No os voy a preguntar si lo habéis hecho, estoy por supuesto que con el párroco que tenéis lo habéis hecho.
Así fue mi antecesor en Fuensalida, yo deshice lo que él hizo, pero bueno, la vida es así de compleja. Está el párroco de Fuensalida. Efectivamente, que le he visto. Él también sabe lo que lógicamente yo deshice antes de que él llegara. Don Ángel, muy buenos días. Hay que estudiar una serie de documentos magisteriales relacionados con la Virgen o con los santos, de San Pablo VI Marialis Cultus, de Juan Pablo II Redentor Hominis, Redentoris Mater, Dives in Misericordia, Novo Milenio Neunte, Rosarium Virginis Mariae, documentos de la conferencia. Simplemente recordar, como nos decía el señor arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, la necesidad de establecer, así lo recordaba en su carta en el último número de la revista diocesana, 3 cursos de preparación, uno de sensibilización a niños, jóvenes, adultos y familias, un segundo curso, preparación y organización, y el tercer curso, la coronación canónica. Segundo requisito, dimensión espiritual, retiros mensuales, trimestrales, ejercicios espirituales, actos de piedad, como el Rosario de la Aurora de esta mañana, triduos, novenas, como vais a tener también con presencia de muchos obispos, he leído. De este modo, el señor arzobispo recordaba, don Francisco Cerro, el valor de las misiones populares y la conveniencia de este congreso mariológico. Don Francisco omitía el problema de que fuera yo que sustituyera a don Juan Miguel Ferrer, pero bueno, ya anoche se lo comuniqué la noticia triste. El tercer punto, la dimensión litúrgica. Como preparación remota y próxima, hay que celebrar liturgias de la palabra, celebración de la misa, celebraciones de la penitencia, formación litúrgica. Y cuarto punto, dimensión sociocaritativa, es decir, un proyecto social. También nuestro arzobispo ha requerido que sin una obra social que quede en el pueblo no se puede coronar una virgen. ¿Cuáles son los criterios que lógicamente el señor arzobispo ha valorado para coronar a vuestra imagen de la Virgen del Carmen? Pues bien, cuando una hermandad, una parroquia o un grupo de fieles solicitan esta coronación, se valoran estos criterios. Primero, la antigüedad. No la del párroco, sino la de la imagen. Que la veneración a dicha imagen tenga valor antiguo, al menos de más de 50 años, valor artístico, sobrado, lógicamente, cuya historia se encuentre debidamente documentada, devoción, no hay más que verlo, devoción vivida, manifestada durante todo el año y que se irradie en todo el territorio parroquial. Favores. He oído y he conocido el milagro que os concedió en el siglo XIX librándoos de esa epidemia del cólera. La comprobación de estos favores, que se atribuya al favor de la imagen y a la irradiación de su culto. Todo esto, por parte de la Junta Directiva, de la Asociación de Fieles, acompañado de un dossier explicando los motivos, historia de la devoción, actos de la coronación, preparación, presupuesto y cuanto acredite los puntos anteriores, se remite al señor arzobispo con informe del párroco respectivo y el señor arzobispo aprueba. Y vais a tener el honor de que sea la primera coronación de don Francisco Cerro en esta archidiócesis de Toledo. He terminado el primer punto, no sé si esto os alivia, pero ahora ya voy al segundo. Para que no os caigáis en desánimo, lo he titulado breve, por si acaso esto os sirve de ayuda. Breve descripción del actual ritual, es decir, de lo que vais a celebrar el próximo 6 de mayo. Los romanos pontífices, en persona o por medio de obispos delegados, han coronado imágenes. Al generalizarse el hábito, la costumbre, se va organizando el rito, sobre todo a partir del siglo XIX. Con este rito, dice la Iglesia, Santa María la Virgen, con razón tenida e invocada como reina, por ser madre del Hijo de Dios, Rey del Universo, y colaboradora augusta del Redentor, discípula perfecta de Cristo y miembro supereminente de la Iglesia, merece la condición de reina. El ritual romano, promulgado por disposición de San Juan Pablo II, a través de la Sagrada Congregación de Sacramentos y Culto Divino, fue aprobado en la fiesta de la Encarnación, 25 de marzo de 1981. El rito, ¿qué pretende? Resaltar el carácter regio, asignado por la doctrina católica a María como Madre de Cristo, Hijo de Dios y Rey mesiánico. Para conocer el significado del rito, nada mejor que acercarnos a la introducción del propio ritual. En el mismo manifiesta que este culto se encuadra en un verdadero marco teológico, que parte de la propia encarnación. El Hijo de Dios ha tomado nuestra carne y, por tanto, a través de lo visible, podemos remitirnos a lo invisible. Como es obvio, no todas las imágenes de la Virgen se coronan de modo canónico, aunque todas pueden estar adornadas con una corona.
Al obispo, en este caso el arzobispo, junto con la comunidad parroquial, le corresponde juzgar sobre la conveniencia de la misma. Como todos los ritos, es conveniente preparar a los fieles e instruirlos sobre su significado, para que el rito sea un rito exclusivamente religioso. La diadema o corona que se ponga a una imagen ha de estar confeccionada de una materia apta, que manifieste la singular dignidad de la Santísima Virgen María. Es importante que los fieles, y creo que esto lo tenéis más que asumido y claro, que por bella que sea la corona, es más bella la corona que tiene la Virgen del Carmen con vosotros. Es decir, la mejor corona de la Virgen del Carmen son los frutos de vuestra vida de fe, de vuestra vida de piedad y de vuestro amor filial a María. El ritual, el actual, pretende manifestar 3 ámbitos para desarrollar esta coronación. El primero, más habitual, en el marco de la celebración de la Santa Misa; el segundo, en las vísperas; y el tercero, hasta en una liturgia de la palabra. El primero, que es el que vamos a celebrar aquí, lógicamente, antes se podía hacer antes o después de la misa. Ahora el ritual coloca la coronación dentro de la misa. Esto sirve para que el párroco y el vicario recuerden lógicamente lo que les toca preparar para el próximo 6 de mayo, que lo saben de sobra. La coronación se hace después del Evangelio. El núcleo es una plegaria larga, una plegaria extensa, en la cual se hace una extensa acción de gracias y bendición. Antes el ritual bendecía la corona. Hoy el ritual bendice a Dios, le da gracias a Dios y se le invoca a través de un texto de profundas resonancias bíblicas. La plegaria eucológica tiene 3 partes. Bendición a Dios, que con su misericordia enaltece al humilde. 2. Invocación a Dios a favor de sus siervos, es decir, de vosotros, que le ceñís una corona a la Madre. Y tercero, petición de gracias para los discípulos, es decir, que Monseñor Francisco Cerro va a pedir por vosotros ese mismo día. Después, en silencio, bueno, ya don Pedro sabrá si quiere hacerlo en silencio o cantado, no voy a juzgar yo nada. En silencio se hace el gesto de la coronación y se canta la antífona, aquí se lo digo a las hermanas, Regina Mundi, en principio otro canto apropiado. A la plegaria y al gesto de la coronación sigue la oración de los fieles, la oración universal y la incensación de la imagen de la Virgen. Y se sugiere que al final de la misa se cante una antífona que realce la condición de María como reina. ¿Qué pretende la celebración? Pues evidentemente manifestar esta condición real. ¿Quién la preside? Pues aquí lógicamente el señor arzobispo, aunque pudiera delegar en otro hermano obispo, incluso en un presbítero. La celebración es una Eucaristía solemne, en la que después de la homilía se bendice y se impone la imagen del niño primero y la imagen de la madre después. Y en la oración dice así: mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey e invocan a la Reina como a la Virgen María. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo la ley del amor, te sirvan fielmente y se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de sus fieles la corona de la vida. Esto es la tarea que os toca. Ya veis que os dejo deberes ahora para el día de la coronación. Respecto al día, se recomienda que ésta se efectúe dentro de alguna solemnidad o fiesta de María. Se suele hacer el día de la fiesta de la advocación de la imagen en la que va a ser coronada. Habría que añadir que no se debe realizar en las grandes solemnidades del Señor ni en días de carácter penitencial, Cuaresma y Semana Santa. El ritual establece que la misa que se utilice será de Santa María Reina o lo que corresponda a la imagen. Las vestimentas serán de color blanco, a no ser que se prefiera otro por motivos diversos. La segunda modalidad, menos usual, es que la coronación se haga en el seno de unas vísperas, en la cual, tras la lectura de la palabra de Dios y antes del Magníficat, se impone la corona. Y está previsto incluso que se haga en una celebración de la palabra, en una liturgia de la palabra, elemento innovador que prevé una serie de letanías para invocar la condición real de Santa María. Ánimo, la tercera parte. No vamos tan mal. Como dicen mis alumnos del CEU, oye, ni tan mal. Sentido teológico. 3 apartaditos. Primero, Pío XII y la fiesta de Santa María Reina.
La fiesta se celebra el 22 de agosto, como sabéis. Es una fiesta moderna. De hecho, esta festividad no se oficializa hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, los primeros cristianos, desde los orígenes, ya atribuyen a la Virgen el título de reina. El primer teólogo que lo utilizó fue Efrén de Siria, escritor santo de origen siríaco que vivió en el siglo IV y doctor de la Iglesia Católica. En sus 20 himnos que dedicó a la Virgen, de la que era muy devoto, se dirige a ella de esta manera, cita literal: Virgen augusta y dueña, reina señora, protégeme bajo tus alas, guárdame, para que no se gloríe contra mí Satanás, que siembra ruinas, ni triunfe contra mí el malvado enemigo. Evidentemente, el Concilio de Éfeso define a la Virgen María como Theotokos, Madre de Dios, lo cual provoca un resurgir de muchísimas formas de devoción popular unidas a la coronación de Santa María, muchas veces con preciosas coronas de oro y joyas recogidas como ofrenda penitencial. La dignidad real de María no es simplemente una advocación más. Nuestra Señora es reina por ser Madre de Dios, el que es el soberano de toda la creación, y por tanto su condición de madre le hace partícipe de esta realeza. Es reina por ser madre, pero es reina también por su papel en la nueva alianza, es decir, por sufrir con su Hijo la agonía de la pasión. Por eso ella merece el título de nueva Eva, instrumento de la redención y salvación. Así es definida en el quinto misterio de gloria del Santo Rosario, en las letanías lauretanas y en la Salve Regina, Regina Caeli, Llave Regina Celorum. La encíclica, que os he remitido antes, de Pío XII, A Caeli Regina, al instituir la fiesta litúrgica, reconoce esta misma condición. El mismo Papa había proclamado el dogma de la Asunción de María e inicialmente las fiestas estaban alejadas. Es decir, el 31 de mayo era la fiesta de la coronación y la fiesta de la Asunción el 15 de agosto. El Papa Pablo VI reforma las fechas y une las dos festividades. ¿Para qué? Para establecer precisamente la unión que hay entre la Asunción y la realeza de María. Evidentemente, y esto por todos es sabido, no se puede pensar en María como una reina distante y olvidada del destino de sus hijos. El Papa Benedicto XVI, cuya aniversario de su elección celebramos el pasado día 19, explicaba así: ella vela sobre nosotros, sus hijos. Los hijos nos dirigimos a ella en la oración para agradecerle o para pedirle su protección, su ayuda celeste, oprimidos por el dolor o la angustia. De este modo, Santa María conforma una realeza que siempre está basada en el amor. Buscamos en ella una referencia misericordiosa. Segundo apartado: Jesús y María, reyes de la creación. El título de María como reina, atribuido desde los primeros siglos, indica su preeminencia y poder, y que evidentemente lo recibe de aquel que es el Todopoderoso, es decir, su Hijo. San Juan Pablo II habla de la Virgen como reina del universo y de toda la creación, recordando evidentemente el Concilio de Éfeso. El Santo Padre Juan Pablo II explica: el título de reina no sustituye al de madre, al contrario, se la llama madre y se la llama reina por ser Madre de Dios y cooperadora a la redención. El Papa Juan Pablo II recuerda las citas de Romanos 5:17: si por el delito de uno entró el pecado en el mundo, con cuánta más razón todos recibimos sobreabundancia de gracia. Y 2 Timoteo 2:12. María es reina de todo lo creado. Razones de esta realeza: primera, por ser Madre de Dios, hecho hombre, Mesías, Rey universal. Recuerdo las citas de Lucas 1:43, la visitación de Santa Isabel, el anuncio del arcángel. Segunda razón, por ser perfecta discípula, Apocalipsis 2:10, en ella se cumplen estas palabras: el que se humilla será enaltecido. Tercera condición, por ser asociada de un modo singular a la redención. El Papa Juan Pablo II dijo: cooperó en la obra de la redención. Asunta al cielo, María, asociada al poder de su Hijo, se dedica a la extensión del reino, participando eficazmente en la difusión de la gracia en el mundo. Y cuarta condición, por ser miembro excelentísimo de la Iglesia. ¿Cuáles son las características del reinado de María? Primero, su preeminencia. Como dice San Germán, su honor y dignidad sobrepasan toda la creación. Los ángeles, en segundo lugar,
asume la preeminencia de María. Segunda característica, su poder real, que le autoriza a María a distribuir los frutos de la redención sobre nosotros, sus hijos. Tercera característica, inagotable eficacia de intercesión, es decir, Dios ha instituido a Santa María como fuente de todas las gracias y de todos los dones. Cuarta característica, reinado de amor y servicio. El reinado de María no es ni de pompas ni de prepotencia. Su reinado tiene como condición el mismo que el del Hijo, un reino de cielo y tierra que ejerce María desde su humildad, la sierva del Señor. Con Él y por Él, asociada a su corazón a la voluntad divina, colabora y coopera a la obra de la redención. Pío XII, al instituir la fiesta, reconoce la corona de Santa María la Mayor de Roma y, promulgando el documento sobre su realeza, dice: el reino del Hijo está asociado al reino de su madre. Y tercer y último punto, María reina, perfecta y mejor discípula de su Hijo. Aquí simplemente recordar, como hace el ritual, las razones teológicas del reinado de María. Son 4. María, madre del Hijo y rey mesiánico, es decir, lo que los teólogos llamamos la dimensión teologal. El primer y fundamental motivo de que María es reina es su maternidad. Así lo atestiguan las homilías, que van explicando, sobre todo a partir del misterio de la dormición de María, el título de reina en relación con su condición de madre. El ritual actual desdobla la condición de María como reina por los 2 motivos ya sabidos: por ser madre y por su misión en la obra de la redención. Colosenses 1:16, Lucas 1:32-33, Lucas 1:43. E incluso haciendo referencia a la Gebira del Antiguo Testamento, es decir, María, reina y madre. Segundo fundamento, colaboradora del Redentor, es decir, lo que llamamos la dimensión soteriológica. El segundo motivo de la realeza de María es su cooperación a la salvación. El ritual explica que Santa María, como nueva Eva, tuvo un relevante papel en la obra redentora. Ella, asociada a Cristo, que nos redime y nos adquiere para sí, ella, unida al precio de la sangre de su Hijo, nos adquiere para nosotros un reino admirable. Siguiendo la doctrina paulina y siguiendo la doctrina patrística, se relaciona a Cristo con el nuevo Adán y a Eva, a María con la nueva Eva. Ella, participando en la vida de Cristo, comienza en la Anunciación y culmina en la cruz, donde ella se une activamente, asociándose con entrañas de madre a la obra de la redención. Aquí, ya que están las hermanas de la fraternidad, hago un guiño al padre Luis María Mendizábal. Decía el padre Mendizábal: María, para dar a luz a su Hijo, Jesucristo, no derramó sangre, porque el Hijo, lógicamente, ni conoció, ni tuvo, ni evidentemente tuvo nunca pecado, ni original, ni personal. Sin embargo, a nosotros, que nacemos en la cruz, para nosotros sí hay derramamiento de sangre, porque nosotros sí tenemos pecado. Por eso, ¿de quién es la sangre? De su Hijo. ¿Y quién es la que se asocia a la sangre de su Hijo? María. Por eso, en ese segundo parto sí hubo derramamiento de sangre, porque los que nacemos somos nosotros. La liturgia, especialmente, además teniendo aquí a la Virgen de las Angustias, me lo permito, la antífona del Benedictus, de la fiesta de la Virgen de las Angustias o de los Dolores, nos dice así: alégrate, Madre dolorosa, porque después de tantos sufrimientos gozas ya de la gloria celeste, sentada junto al Hijo como reina del universo. Tercer fundamento, perfecta discípula, es decir, dimensión profética. El tercer fundamento es muy sugerente. Ella es reina porque es perfecta discípula de Cristo. Por lo tanto, merece la corona de gloria. Santa María, por ser discípula perfecta, en la fe, la esperanza y el amor, fue asunta al cielo y coronada de gloria. El ordo especifica la dimensión perfecta de su discipulado, recordando los números 56 y 58 del Lumen Gentium. Por eso dirá el concilio que la corona de María no se marchita. ¿Por qué? Porque su condición de discípula sigue estando presente en el cielo. Y cuarto punto, miembro supereminente de la Iglesia, es decir, la dimensión eclesial.
El cuarto motivo, unido al anterior, a su condición de discípula, pone a María en relación con la Iglesia. Merece la pena destacar aquí a San Agustín, que evidentemente es citado por Lumen Gentium y que recuerda a María como miembro supereminente de la Iglesia. Para comprender el título de María Reina, debemos considerarla inserta en un pueblo real, en un pueblo sacerdotal, del cual María forma parte. Ahora bien, ella ocupa un lugar eminente, según los prenotandos, tanto por su misión como por su santidad. Es decir, ella siempre más. Se invita a contemplar la realeza de María no de una manera aislada, sino siempre en conexión con la Iglesia y con los santos. Por eso dirá el ritual: la gloria de la bienaventurada Virgen María, hija de Adán y hermana de los hombres, no solo honra al pueblo de Dios, sino que ennoblece a todo el género humano. Por eso la realeza de María es gloria para la Iglesia, pero también para todos los hombres. Creo concluir, podéis respirar, que el ritual ofrece un resumen claro de los fundamentos teológicos de María, basado en las dos razones clásicas, María como madre y María asociada a la redención, y contemplándolos en relación con la Iglesia, que son los dos argumentos nuevos: María como discípula y María como miembro supereminente de la Iglesia. Incluso termino en hora, que esto para mí ya casi es un milagro de la Virgen del Carmen, con la súplica litánica en la que se recoge perfectamente el sentido de la coronación canónica que he intentado explicar y que vais a celebrar el próximo Dios mediante 6 de mayo. Y dice así: escucha, Dios misericordioso, las súplicas de tus siervos de Mocejón. Y ya que hemos reconocido en esta solemne celebración a Santa María del Carmen, tu esclava, como nuestra madre y como nuestra reina, concédenos que, sirviéndote a ti y a los hermanos aquí en la tierra, merezcamos ser recibidos en tu reino eterno. Santa María, dulce hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Todos hemos tenido siempre que hemos estado en un concierto, y cuando es un concierto grande, pues hay en algunos momentos que primero salen los teloneros y uno dice en algún momento: oye, este tiene talla ya de no ser telonero, sino de tener su propio concierto. Por lo tanto, gracias Javier por esta explicación que nos has hecho del sentido de la coronación canónica. Y es verdad que decías al principio que esa diadema, porque no sé si para los que, para don Javier y para algunos que han venido de fuera, también la Virgen del Carmen de Mocejón tiene una característica especial, y es que se celebra 2 veces al año. Y se celebra 2 veces al año por la devoción grande de los mocejoneros, porque es verdad que en verano, en julio, están las labranzas del verano, y entonces pidieron los fieles que se volviera a repetir una segunda fiesta. Esto lo digo porque fue en esa segunda fiesta cuando se le quitó la corona, hubo un gesto después de la procesión para ponerle efectivamente esa diadema que nos ha encantado a todos y que hace que la Virgen del Carmen pues resalte más su belleza, que ya la tiene, porque es una talla verdaderamente preciosa. Pero también es cierto, hablabas de esa corona espiritual, y es verdad, es lo que más contentos estamos en Mocejón, porque la respuesta de los mocejoneros para confeccionar esa corona, que ya podemos decir que está hecha y que dentro de pocos días pues tendremos la suerte de ver todos y de exponer unos días antes de la coronación, está hecha por los fieles. Es decir, yo cuando intenté animar, recuerdo siempre, y me gusta recordarlo porque es muy bonito, que el lunes santo, en la Catedral de Sevilla, un sacerdote ya mayor, pues venía la Virgen bajo palio y me dijo: mire padre, somos del barrio más pobre de Sevilla, y es una corona que la hemos coronado a la Virgen, pero tengo que decir que a pesar de ser el barrio más pobre de Sevilla,
no hemos tenido que poner ni un solo euro, porque todo ha salido de ese barrio. Yo también, en mis tiempos que esté aquí y donde me quiera llevar el Señor, siempre diré lo mismo, es decir, que la corona que vamos a colocar, que va a colocar don Francisco el próximo 6 de mayo, pues será una corona de todos los hijos de Mocejón, porque efectivamente, y aquí está parte de la Junta Rectora, pues no hemos tenido que poner ni un solo euro para hacer esa corona. Y eso yo creo que también responde a una de las consecuencias de ese reinado que tú hablabas, que es esa intercesión y ese inagotable fuente de gracia, ¿no? Y eso es lo que tenemos los mocejoneros con la Virgen del Carmen, no solamente ese milagro del 16 de julio de 1834, que hizo que por siempre le juráramos fidelidad en ese voto que el representante de todo el pueblo, el alcalde, hace cada 16 de julio, sino cada día. Es muy bonito y siempre, ¿no? Sobre todo los sábados, cuando terminamos la misa, concluimos la misa y cantamos la salve todos los sábados, como un grupo numeroso cada sábado, antes de marcharse a casa, tiene que pasar primero por el Carmen y rezarle y pedirle, ¿no? Y el Carmen lo llevamos todos en nuestro corazón. Al Carmen te encomendamos, don Javier. Él ha hecho un gran esfuerzo, como decimos. Me decía que tenía ahora una convivencia de niños que se tiene que marchar y que el día 6 le gustaría venir. Nosotros le seguimos invitando, pero que tiene comuniones, ¿no? Pero el día 6 le seguimos invitando a que venga y nosotros vamos a preparar y vamos a intentar que también una expresión que decimos los mocejoneros, que es mucho tiempo después, nosotros con nuestra pobreza le devolveremos un poquito de lo que ella hizo por este pueblo, por Mocejón. Por eso queremos tanto a la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, muchas gracias, aquí tienes tu casa. Muchas gracias por darnos esta lección magistral, ¿verdad?, de lo que tiene que ser una coronación canónica.